Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público general y compañeros del foro de Fuerza Lavasoriana, quería compartir con ustedes la enseñanza doctrinal de la Watchtower en los años 70, cuando yo era testigo de Jehová, porque eso va a aclarar bien el asunto que estamos machacando de la parábola de los talentos. ¿Dónde salió la idea de que la parábola de los talentos se había cumplido en 1919 con la identificación del esclavo fiel y discreto y de la entrega de los bienes a ese esclavo? ¿De dónde salió esa enseñanza que esa parábola de los talentos, también conocida como la parábola o la ilustración del esclavo fiel y discreto y del esclavo malo, tal como se llama en la Watchtower? Cuando la Watchtower habla de la ilustración o la parábola del esclavo fiel y discreto, se está refiriendo a la parábola de los talentos. Yo me acuerdo cuando yo era testigo de Jehová en los años 1970, 1968, era un jovencito, 18 años, 1968, 1967, estaba en quinto de media. Yo me acuerdo que la sociedad Watchtower enseñaba lo siguiente como la verdad. Vamos a retroceder. Quiero que enseñe la Watchtower, que es totalmente diferente a lo que enseña ahora. La verdad de la Watchtower de mi época, de los años 70, ya no se cree. Esa verdad que nos decían, que nos enseñaban en los años 60 y 70, ahora ya no se cree en absoluto. Como siempre he dicho, la Watchtower ha tenido muchas verdades durante toda su historia. Cuando un testigo de Jehová, dice que ellos están en la verdad, que ellos son la verdad, que es una religión verdadera, yo siempre he dicho que hay que preguntarle a ese testigo de Jehová que afirma que la Watchtower es la verdad, que nos diga a qué verdad se refieren ellos, si es la verdad del pastor Russell, que ahora no se cree, si es la verdad del señor Rutherford, que tampoco se cree, la verdad de la época de la presidencia del señor Nathan Knorr con Fred Franz juntos desde 1942 hasta 1977, en que murió el señor Knorr, y después toma la posta el señor Fred Franz, que era el vicepresidente de la Watchtower desde 1942, pasa a ser presidente de la Watchtower en 1977 para reemplazar a Knorr, que había fallecido, y sigue como presidente hasta 1992, 15 años como presidente de la Watchtower, el señor Fred Franz, hasta que prácticamente muere, ¿no? Durante esa época de presidencia del señor Nathan Knorr y del señor Fred Franz, que fueron 50 años sumados las dos presidencias de ellos, las dos presidencias, suma 50 años de presidencia de Knorr y Franz, que se publicaron muchos libros que también están en la basura. Fueron verdades que fueron descartadas después de sus muertes. Entonces, cuando los testigos de Jehová dicen que ellos son la verdad, habría que preguntarle qué verdad se refieren ellos, porque la Watchtower ha tenido muchas verdades de toda su vida, muchas verdades. Bueno, cuando yo era testigo de Jehová en los años, a finales de los años, a inicios de a mediados de los 60, eso es, a mediados de los 60, 1965, tenía 15 años de edad y iba al Salón de Reino, 66, 67, 68, 1968, 69, 1970, 78, y así, hasta 1975, en que ya no regresé más a la sociedad, por el fin del mundo. Yo me acuerdo que la Watchtower
Watchtower decía esto como verdad. Esto como verdad. Enseñaba que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1968, 1969, cuando yo estaba en la universidad, ya estaba yo en primer año, segundo año de universidad. La Watchtower decía pues que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿desde cuándo se enseñaba que la gran tribulación había empezado en 1914? Muchos, la gran mayoría no sabe desde cuándo se comenzó a enseñar eso. Bueno, eso lo introdujo el señor Joseph Rutherford durante su presidencia, en una atalaya de 1925, creo que es del mes de abril por ahí, o mayo. Publicó una atalaya afirmando que la gran tribulación había empezado 11 años atrás, en 1914. Y dice, pues, porque se le ocurrió a él decir pues, que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial. Y que el Armagedón estaba para engancharse muy pronto. Esa enseñanza de Rutherford duró como una enseñanza de la sociedad por muchos años, por varias décadas, que la Watchtower enseñaba que la gran tribulación había empezado en 1914. Y cuando empezó la gran tribulación en 1914, poco tiempo después, Jesús vino en las nubes del cielo con poder y gran gloria en 1914. Poco tiempo después de iniciar la gran tribulación, dijo que Jesús vino por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria, e inició su segunda venida invisible o segunda parucía invisible en 1914. Es decir, que Jesús vino, hizo el cumplimiento del texto de Mateo 24:30, que habla de que Jesús vendría en la nube del cielo con poder y gran gloria, y sus hijos y sus ángeles con él, y que ese pasaje de Mateo 24:30 se había cumplido en 1914, cuando había iniciado la gran tribulación. Inmediatamente iniciada la gran tribulación, Jesús aparece en la nube del cielo con poder y gran gloria, pero que nadie lo pudo ver, que fue una venida invisible, y la llamó segunda presencia invisible, o segunda parucía invisible, o segunda venida. Así lo dijo la Watchtower en la atalaya del 1 de enero de 1970, que en 1914 Jesús vino, realizó su segunda venida, o también dice que es sinónimo de segunda parucía invisible o segunda presencia invisible. Eso, es decir, que el texto de Mateo 24:30 se cumplió en 1914 por medio de una venida de Jesús en forma invisible, que nadie lo pudo ver, sino que fue entendida por los estudiantes de la Biblia que vivían en 1914, que tuvieron ojo de entendimiento y captaron a Jesús venir en la nube del cielo con poder y gran gloria, con ojos de entendimiento figurativo. Entonces, la Watchtower, al haber enseñado que la gran tribulación había empezado en 2014, dijo que Jesús en ese mismo año, inmediatamente iniciada la gran tribulación, después, en ese mismo año, vino Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria, hizo su segunda venida invisible o parucía invisible, y así la llamó. Los testigos de Jehová enseñaban que Jesús inició su segunda presencia o segunda venida, dice la tarea del 1 de enero de 1970, que en 1914 se inició la segunda venida de Jesús, que es equivalente a segunda parucía invisible o segunda presencia invisible. Son tres sinónimos, pero que era la segunda venida de Jesús. Y Jesús vino y hizo cumplimiento del texto de Mateo 24:30, y que Jesús vino, se sentó sobre su glorioso trono, puso sus enemigos por el cabeza de sus pies, y comenzó a hacer el juicio de las ovejas y de las cabras. Y ahí apareció otra enseñanza, que el juicio de las ovejas y las cabras ya había empezado en 1914, cuando Jesús vino por segunda vez a hacer el juicio. Y antes de traer el Armagedón, tenía que haber una separación de ovejas y cabras, que para ahora está para el futuro todavía,
Pero como Jesús ya había venido a la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer lo que llama la watchtower, la separación de ovejas y cabras, o el juicio de las ovejas y cabras, como así la llama, dijo que eso se había iniciado en 1914 y que ya se había emprendido esa hora de separación de ovejas y cabras y que esa separación tenía que darse a cabo primero antes que Jesús hiciera el Armagedón. ¿Se dan cuenta? Antes que hiciera el Armagedón. O sea, Jesús selecciona en 1919 a su esclavo, después de haber llegado por segunda vez en la nube del cielo con poder y gloria para hacer el Armagedón, y hace la separación de ovejas y cabras por medio de escoger y inspeccionar a su esclavo y dar cumplimiento de la palabra de los talentos. Y dijo la Watchtower que Jesús sí identificó a su esclavo fiel y discreto porque los inspeccionó y vio que habían cumplido durante su ausencia de dar el alimento oportuno regularmente a los domésticos, tal como se lo había encomendado a su esclavo 2000 años atrás, antes de hacer ese viaje a un país lejano. Y que Jesús, al retornar de la nube del cielo con poder, llegando en el 1914, dio cumplimiento a la parábola de los talentos e hizo una inspección de sus siervos y encontró, identificó a su siervo fiel y discreto en 1919 y lo encomendó de todos sus bienes en ese mismo año. Es decir, le hizo la primera nominación y la segunda nominación inmediatamente como un premio, como un ascenso, como una promoción, dándole mayores responsabilidades. Y así versaba la doctrina en mi época. Entonces la Watchtower se estaba acomodando, como dice la Biblia, que antes de hacer cumplimiento de la palabra de los talentos, y tenía que ocurrir antes, después de la gran tribulación. Y efectivamente, la Watchtower señala que la gran tribulación había empezado en 2014 y que poco tiempo después, en 1919, hace el cumplimiento de la palabra de los talentos, que como la Biblia dice, está después de la gran tribulación, cuando Jesús viene a la nube del cielo con poder y gran gloria. Y como Jesús ya había venido con poder y gran gloria en 1914, inmediatamente, poco tiempo después, hace la inspección de su esclavo, como le digo, y escoge este esclavo fiel y discreto de la Watchtower, lo considera que ha sido fiel y discreto, y le encarga de todos sus bienes en la tierra. Como ustedes bien saben, hasta hace poco se llama la Watchtower así. Luego enseñó que la separación de ovejas y cabras que tenía que llevarse a cabo era para identificar a las ovejas y a las cabras, porque consideraba que en el mundo había gente que tenía corazón y actitud de oveja y que necesitaban recibir el mensaje antes de hacer el Armagedón. Y dijo la sociedad Watchtower a través del señor Rutherford de que era necesario, fue él que enseñó esto, que era necesario que Jesús, al haber retornado por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria en 1914, con una presencia invisible, y la presencia invisible para la Watchtower era que Jesús estaba dirigiendo su atención a los asuntos de la tierra, de los cielos, y que esa era la segunda venida, y cómo actuó Jesús, que vino sí a la tierra, pero no físicamente, sino la segunda venida de Jesús de forma invisible era para dirigir su atención a los asuntos de la tierra desde los cielos. Esa es la segunda venida según una Watchtower. Y dijo que escogió este esclavo, dio cumplimiento de la palabra de los talentos, encontró al esclavo bueno, a su esclavo que era fiel y discreto, y también encontró el esclavo malo que fue echado de Betel. Y que a este esclavo que había encontrado fiel y discreto, le había encomendado de todos sus bienes, es decir, que comenzara a predicar las buenas nuevas a las naciones, para que se hiciera esa separación de ovejas y cabras antes que Jesús ejecutara el Armagedón. ¿De acuerdo? O sea, Jesús vino por segunda vez al cielo con poder y gran gloria y no hizo inmediatamente el Armagedón, sino que quería separar a aquellas personas del mundo que tenían corazón de oveja y que deberían recibir el mensaje en la predicación, y al escoger a su esclavo fiel y discreto le encomendó la obra misionera de predicar para poder identificar a las ovejas y las cabras, y esa era la separación de ovejas y cabras que habla la Biblia, que Jesús viene a hacer la separación de ovejas y cabras, y se creía en esa época, pues, que cuando Jesús vino por segunda vez al nube del cielo con poder y gran gloria en 1914, lo primero que hizo fue sentarse en su glorioso trono y empezar con la separación de ovejas y cabras, y para ello escogió y presionó a su esclavo
dando cumplimiento a la palabra de los talentos, y una vez que lo identificó, le contó de todos sus bienes de la tierra y le encargó que hiciera la obra de separación de ovejas y cabras por medio de hacer la obra de predicación. A partir del momento 19, hacer una campaña de predicación para que llegue el mensaje a todas las zonas de las naciones, para que pudieran salvarse y la gente que tenía corazón de oveja pudiera entrar a la Watchtower, aceptar el mensaje en la predicación de casa en casa. Las personas que aceptaban el mensaje eran las ovejas y que le rechazaban y eran cabras, y estaban destruidas. Y una vez que se cumpliera el texto de Mateo 24:14, es decir, que el mensaje fuera predicado a todas las naciones, vendría el Armagedón. Entonces Jesús diría, ya se predicó todo el mensaje, ya hemos captado para la Watchtower todas aquellas personas del mundo que tienen corazón de oveja y han aceptado ser testigos de Jehová y se van a salvar. Los que no han querido aceptar el mensaje en la hora de predicación de los testigos de Jehová, esas eran las cabras. Y una vez que se terminaba de predicar a todas las naciones y haber separado las ovejas y cabras por medio de la hora de predicación, los que aceptaron todos los que aceptaron son las ovejas y todos los que rechazaron eran las cabras. Esas serían destruidas por no haber aceptado el mensaje. Y así se enseñaba. Y que una vez que culminara el mensaje de las buenas nuevas del reino de toda la tierra, vendría el Armagedón. Jesús sería el Armagedón. No significaba que Jesús iba a volver otra vez para hacer el Armagedón, sino que Jesús estaba esperando que se llevara a cabo la obra de predicación en la tierra para captar y separar de la gente de naciones que tienen corazón de oveja y que necesitaban recibir el mensaje para que se hicieran testigos de Jehová. Y rechazar, identificar las cabras, aquellos que son rebeldes, que no quieren saber nada de Dios, y eso ya no tenían oportunidad, porque habían rechazado el mensaje. Así se enseñaba en mi época. Pero ¿qué resulta, queridos amigos? De esa invención de una gran tribulación iniciada en 1914 y una venida de Jesús en el cielo con poder y gran gloria en 1914, dando cumplimiento al texto de Mateo 24:30, con una venida de Jesús en forma invisible, que fue entendida con ojos de entendimiento figurativo por los estudiantes de la Biblia, y Jesús vino por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra. Todo ese cuento chino nos enseñaban a nosotros como la verdad. Entonces, la Watchtower dice pues que la selección del esclavo o la culminación de la palabra de los talentos se terminó en 1919 porque ya había enseñado que la gran tribulación había empezado 4 años antes de 1914 o 5 años antes de 1914. En todo caso también 4 años porque la presión fue en 1918. Sí, primero vino la gran tribulación y Jesús al venir a 9-0 con poder de gran gloria para hacer el juicio final, hizo la expresión de su esclavo en 1919, lo encontró al esclavo fiel y Cristo y al esclavo malo. Al esclavo malo lo echó de Betel en 1918. En 1917, en el mes de agosto, fue una limpieza a toda regla, y al esclavo bueno le comentó de todos sus bienes en la tierra en 1919. Y los encargó de predicar para hacer esa labor de separar ovejas y cabras. Así se enseñaba en esa época. Pero la Watchtower se embarcaba que la palabra de los talentos había culminado en 1919 y que en ese momento se identificó el esclavo fiel y Cristo y el esclavo malo, justamente después de la gran tribulación, como enseñaba antes la Watchtower, que había empezado con la primera guerra mundial en 1914. Y así se llama la Watchtower. Ya empezó la gran tribulación en 1914 con la primera guerra mundial. Y por lo tanto, ya podemos decir que Jesús viene después de esa gran tribulación. Jesús viene al 9-0 para hacer el Armagedón, pero el Armagedón lo posterga, como digo, lo posterga un poco, un tiempo hasta que se complete la hora de predicación para poder recoger de la gente de las naciones a aquella gente que tenía corazón de ovejas y identificar a las cabras por medio de la predicación. Que aceptaban el mensaje eran las ovejas, que la rechazaban en las cabras. Así de simple. Y una vez que se culminaba la obra ministerial, vendría el Armagedón y Jesús lo haría. No es que Jesús iba a venir en el futuro para hacer Armagedón, sino que ya Jesús estaba acá, que estaba presente. La Watchtower enseñaba que la palabra parusía, está en el libro Sea Dios Verás, o otro significa vida eterna, ya no me acuerdo, subí un video sobre eso, donde dice que la palabra parusía no significa que Jesús está en camino, que está por venir en el futuro, sino que significa que Jesús ya está acá, que ya vino, que está presente. Y que no hay nada que esperar a Jesús en el futuro. Entonces cuando la Watchtower decía que Jesús inició su segunda venida, o parusía invisible en 1914, significaba que Jesús estaba aquí, que estaba presente, que había llegado, que no iba a llegar en el futuro después de 1914, sino que ya estaba aquí, que ya había regresado, pero en una forma de parusía invisible, nada más. Pero Jesús ya había llegado.
que la palabra parucía no significaba que Jesús estaba por venir en el futuro, que estaba en camino, que estaba cabalgando, no, sino que Jesús ya está acá, llegó. Y que el texto de Mateo 24, 24:3, esa palabra parucía, significaba que Jesús ya estaba presente, que había llegado, que estaba aquí. Y eso que se llama Watchtower, que Jesús al venir en la nube del cielo con poder de gran gloria, con una segunda venida o una parucía invisible, Jesús había venido y estaba aquí, pero de una forma invisible. Que no había nada que esperar de él en el futuro, que iba a venir en el futuro, que está en camino. No, que parucía significa que Jesús está aquí, ya llegó por segunda vez. Pero con una parucía invisible, nada más. Bueno, de ahí sacó pues la idea que registró a los ungidos en 18, la idea de que la separación de cabras se está llevando a cabo con la hora de predicación, y para ello tuvo que presionar a su esclavo, dando cumplimiento a la palabra de los talentos, que está justamente después de la gran tribulación, como yo insisto, y la Guasta lo quería igual porque decía que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial en 1914, la Primera Guerra Mundial, y había empezado la gran tribulación, y que pocos años después Jesús hace la expresión de su esclavo en 1918, como se llamaban antes, ahora dice que fue en 1914, 1919, y que seleccionó a su esclavo y lo nominó en 1919. Porque consideraba que la gran tribulación había comenzado antes, como digo, antes, porque la selección de esclavos y la culminación de la palabra de los talentos está siempre después de la gran tribulación. Pero la Guasta pudo decir que Jesús vino al nuevo cielo con poder y gran gloria, porque está después de la gran tribulación, y también pudo decir que expresionó a su esclavo de Mateo 24, 45 al 47, y le otorgó inmediatamente sus bienes, porque Jesús ya había venido en el nuevo cielo con poder y gran gloria a ser Armagedón, y a la vez este acontecimiento estaba ocurriendo después de la gran tribulación que había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. La Guasta siempre dijo que la venida de Jesús era inmediatamente después de la gran tribulación, y que el cumplimiento de la palabra de los talentos era también después de la gran tribulación. Y como la Guasta va a enseñar que la gran tribulación iba a ser en 1914, pudo sostener que en 1918 ya Jesús había venido para hacer la selección de su esclavo, para inspeccionarlo, se había cumplido con lo que Jesús había encomendado hacer, se había estado dando el evento correcto, todo, bla, 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 y que identificó qué esclavo había sido fiel y discreto y le encomendó todos sus bienes. Y el esclavo malo lo sacó de Betel. Los echaron como un esclavo malo. Y así se llama la Watchtower. Como repito, la Watchtower reconocía que la inspección y la palabra de talentos se cumplían inmediatamente después de la gran tribulación. La Watchtower enseñaba que en 1914 también se cumplió ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24:29, que dice, inmediatamente después de la gran tribulación, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo serán sacudidos. La Watchtower dice que ese suceso está todavía por futuro. Claro, está para el futuro, porque la gran tribulación que la precede también está para el futuro. Pero en esa época se decía que la gran tribulación ya había comenzado en 1914, y por ende también empezó ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24:29, como digo, que está para el futuro. Pero en esa época se decía que había estado también en 1914. Entonces, todo lo que tiene que ver con la nominación del esclavo, la identificación del esclavo discreto, lo que tiene que ver con separación de ovejas y cabras, todo había empezado en 1914, cuando Jesús vino en 1914 por segunda vez, con una parucía invisible. Y pensando que la gran tribulación ya había comenzado mucho antes de 1914. Entonces, la Guasta siempre tuvo en mente que tanto la palabra de los talentos, que tiene que ver con la identificación del esclavo discreto y su nominación, su segunda nominación, eran después de la gran tribulación. Y así lo enseñaba la Guasta en mi época. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí viene el punto. Y en la época que yo tenía 20 años, se llamaba pues el esclavo discreto, pues aquellos que Jesús había seleccionado en 1919, y que ya en 1919 se había identificado el esclavo discreto, como les acabo de explicar. Pero ¿qué ocurrió? Cuando llegó a mediados del año 1970, la Watchtower, con el señor Franz, dijo, si la gran tribulación ya empezó en 1914, y no ha venido el Armagedón, y ya han pasado, estamos en 1970, dijo el señor Franz, en 1970, han pasado, qué sé yo,
más de 50 años desde que se ha iniciado la Gran Tribulación 1914 con la Primera Guerra Mundial y todavía no empieza el Armagedón. Es algo que no podemos seguir sosteniendo. Decir que en 1914 empezó la Gran Tribulación y estamos viviendo la Gran Tribulación ahora, en 1970, y no viene el Armagedón. Entonces el señor Fred Franz dijo, no podemos continuar enseñando que la Gran Tribulación empezó con la Primera Guerra Mundial 1914. Eso es ridículo, es absurdo, porque la Primera Guerra Mundial ya acabó en 1918 y como fue una guerra muy destructiva, muy de desgaste, muchos millones de personas murieron, pensaron pues que esa era la Gran Tribulación. Y como no pasó nada y la guerra terminó en 1918, el señor Rutherford inventó la idea estúpida de que Dios había dado una tregua para que Dios pudiera reunir a los ungidos que se encontraban en los 4 confines de la tierra y que estaba reuniendo a sus ungidos de todas partes de la tierra y que dio una tregua a la Gran Tribulación y la dividió en 2 partes. Dijo, bueno, la primera parte de la Gran Tribulación acabó con la Primera Guerra Mundial 1918, pero decía que se iba a enganchar con la segunda parte, que eso iba a llevar ya al Armagedón final. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en 1939, estamos hablando casi 20 años después de la Primera Guerra Mundial, el señor Rutherford, que estaba de presidente de la Watchtower, dijo, ¡ajá! Ya aquí se engancha la segunda parte de la Gran Tribulación con esta guerra que viene, que es la segunda, y ya viene el Armagedón. Entonces él pensó pues que había pues un enganche, 2 etapas de la Gran Tribulación, y empezó la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Pearl Harbor, entre Estados Unidos a la guerra con el ataque de Pearl Harbor en 1941, entra la guerra de Estados Unidos recién. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, pero Estados Unidos entró a la guerra en el año 1941 cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Entonces Estados Unidos entra en la guerra. Y Rutherford estaba aún vivo y dijo, ajá, ya está, aquí se engancha la segunda parte de la Gran Tribulación y esto va a llevar al Armagedón. Y estaba convencido de eso. Rutherford muere en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial tenía 2 años de desenvolviéndose. De los 6 años que duró, tenía ya 2 años, en el año 1942, o 2 años y medio. Y murió sin ver que esta guerra culminaría en 1945 sin que viniera el Armagedón. Él murió pensando que se iba a enganchar con la Segunda Guerra Mundial en cualquier momento el Armagedón. Pero él murió en 1942 y no vio que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945 y no pasó nada y no empezó el Armagedón. La Watchtower no hizo nada con esa enseñanza de la Gran Tribulación iniciada en 1914 con la Primera Guerra Mundial y la mantuvo por varias décadas más como una verdad de la Watchtower, ¿ya? Como una verdad, queridos amigos. Entonces, cuando llegó el año 1970, el señor Franz dijo, ha terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945 y estamos en 1970, han pasado 25 años de eso, acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, estamos en 1970 y todavía no engancha el Armagedón. Entonces, esto está mal. La Gran Tribulación no pudo haber comenzado en 1914 y decide descartar esa doctrina de Rutherford, que estuvo vigente por la Watchtower como la verdad por décadas, desde 1925. Es decir, estuvo 45 años enseñando de la Watchtower como una verdad, desde 1925 hasta 1945, hasta 1970, es decir, 45 años, diciendo que la Gran Tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial, que era un cuento chino, un cuento falso, una mentira de una religión falsa. Muchos hijos no saben eso, que en 1970 el señor Fred Franz decide descartar esta doctrina, diciendo que era imposible que la Gran Tribulación hubiese comenzado o hubiera comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, que eso no estaba bien, que era pues un error, una falsedad que había introducido el señor Rutherford, porque se le ocurrió eso. Cuando la Watchtower descarta en 1970 esa doctrina y dice ahora que la Gran Tribulación está por el futuro, se creó un grave problema. Porque ¿qué cosa pasaba? Que todo lo que viene después de la Gran Tribulación,
como es la segunda venida de Jesús en la nube de cielo con poder y gran gloria, ya no pudo cumplirse pues en 1914, puesto que la venida de Jesús en la nube de cielo con poder y gran gloria está después de la gran tribulación y no antes de ella, tal como hemos visto, ¿no? Inmediatamente después de la gran tribulación, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego dice Mateo 24:30, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo a la luna del cielo con poder y gran gloria, de Mateo 24:30, que la sociedad WhatsApp había dicho que había empezado en 1914, porque la gran tribulación había empezado un poco antes, en el mismo año 1914. Y que después de iniciar la gran tribulación, Jesús vino a la nube del cielo con poder y gran gloria. Pero cuando la WhatsApp cambia esa doctrina y dice, nos equivocamos, no es posible que la gran tribulación haya empezado en 1914, la pasó para el futuro, que está para el futuro. ¿Y qué cosa acarreó eso? Un grave problema, porque todo lo que venía después de la gran tribulación, que era tanto la segunda venida de Jesús a la nube del cielo con poder y gran gloria, ya no pudo cumplirse en 1914, como tampoco pudo cumplirse la separación de ovejas y cabras, y se descartó la doctrina de la separación de ovejas y cabras en 1995, diciendo que eso también está para el futuro, obviamente, porque está después de la gran tribulación. Entonces, no se pudo cumplir en 1914 la segunda venida de Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria, como tampoco el motivo por el cual Jesús vino para hacer la separación de ovejas y cabras, y tampoco pudo resucitar a los ungidos que dormían en muerto en 18, como tampoco pudo inspeccionar al esclavo fiel y discreto y nombrarlo en 1909, porque ya la gran tribulación no había empezado en 1914, que es porque la inspección del esclavo, o sea, la parada de talento se cumple en el futuro, después de la gran tribulación y no antes de ella, como hemos visto ya bien claro. Pero cuando la WhatsApp transfiere la gran tribulación para el futuro, tampoco entonces significa que Jesús pudo en 1919 hacer la primera nominación de su esclavo y tampoco la segunda nominación. ¿Se dan cuenta? Porque todo eso es después de la gran tribulación. Y como la WhatsApp dice que la gran tribulación está por futuro, también trasladó el cumplimiento de la parada de los talentos, ya no en 1919, como se había enseñado antes, cuando se enseñaba que la gran tribulación había empezado en 1914, y al ponerlo por futuro la gran tribulación, también tuvo que pasar para el futuro la inspección del esclavo, y el cumplimiento de la parada de los talentos, o la ilustración del esclavo fiel y discreto también para el futuro, tal como ahora enseña la Watchtower, que está para el futuro. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando la Watchtower reconoce que todo lo que viene después de la gran tribulación está para el futuro, eso incluye también pues la inspección del esclavo, que antes se decía que había iniciado en 1918 y con su venida de Jesús en la nube del cielo con poder, cuando vino Jesús en 1918 para hacer su inspección de su esclavo, y lo encontró fiel y discreto y lo nombró en 1919, y le confió en ese mismo año 1919 sus bienes en la tierra, como se enseñaba. Pero lo enseñaba, como repito, cuando enseñaba que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial 1914, ¿no? Siempre antes. Repito, al trasladar para el futuro y darse cuenta que no podía haber empezado la gran tribulación 1914 y pasado por el futuro, todo lo que viene después también va para el futuro. Va para el futuro, la segunda venida de Jesús en el cielo con poder y gran gloria, ya no pudo venir 1914 con eso. También el suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, ya no fue pues 1914 como decía la Watchtower, sino también está para el futuro, y también está para el futuro la resurrección de los ungidos, cuando Jesús venga para hacer Armagedón. Ojo, de eso que decía que en 1918 Jesús resucitó a los ungidos. Ya no pudo verse en 2018, sino también está para el futuro. Como también está para el futuro la inspección y el cumplimiento de la palabra de los talentos, que significa que Jesús va a inspeccionar que esclavo sido fiel y discreto para hacerle su primera nominación e inmediatamente encomendarle todos sus bienes también en el futuro, todo en el futuro. Y esa es la historia de todo este problema. Todo esto se creó un problemón cuando la Watchtower tuvo que reconocer que la gran tribulación no había empezado en 1914. Ese fue el desastre. Es como jalar en un castillo de naipes, se jaló la carta de abajo y se vino todo el castillo abajo. Entonces la Watchtower dijo, nos fregamos, porque si la gran tribulación no empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, quiere decir que tampoco nosotros fuimos impresionados por Jesús, y la palabra de los talentos no pudo haberse cumplido pues en 1918 al 1919 con la nominación del esclavo, porque eso está inmediatamente después de la gran tribulación. Y como ya lo hemos pasado la gran tribulación de 1914 para el futuro, entonces también la inspección y la selección del esclavo está para el futuro. Como también la obra de separación de ovejas y cabras para el futuro. Todo para el futuro, porque lo que manda ahí es cuando empieza la gran tribulación, que es el que rige todo. Entonces la Watchtower dijo, nos fregamos, porque entonces quiere decir que Jesús no pudo impresionarnos ni cumplir la palabra de los talentos en el año de
en 919, cuando Jesús vino a impresionar a su esclavo y lo encontró fiel y discreto, dice la Watchtower, y él también encontró el esclavo malo, que eran los opositores, los que no querían seguir adelante con la obra, y fueron echados de Betel. Se identificó al esclavo malo también. Entonces la Watchtower dijo, ahora, ¿qué hacemos? Quiere decir que nosotros no somos el esclavo fiel y discreto. Eso es lo que les cuento, es la realidad. ¿Eh? Esa es la realidad de lo que pasó. ¿Qué hacemos ahora? Madre mía. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que por hacer una doctrina basada en una mentira, porque la Watchtower basó una mentira de una supuesta selección del esclavo en 1919, pensando que realmente la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial, y armaron una doctrina escatológica, digamos, basada en una mentira. Estaba en se construyó un edificio en terreno arenoso, en terreno que no era sólido, y ese terreno era la fecha de la gran tribulación. Y de ahí se armó todo un escenario que cuando empezó la gran tribulación, Jesús ya vino a no cielo con poder y gran gloria, dando cumplimiento de Mateo 24:30, hizo la separación de ovejas y cabras, hizo la resurrección de los santos, de los ungidos que habían muerto hasta el 18, los resucitó, y que luego expresionó a su esclavo y dio cumplimiento a la palabra de los talentos, porque ya la gran tribulación había empezado antes, 14. Repito, cuando la Watchtower tuvo que reconocer que eso era mentira, entonces todo el edificio tenía que trasladarse, todo lo que viene después de la gran tribulación también tiene que ir para el futuro, porque si yo traslado la gran tribulación para el futuro, también viene para el futuro la segunda venida de Jesús en el nuevo cielo con poder de la gloria, tal como decía la Watchtower ahora, también trasladamos para el futuro la separación de ovejas y cabras, tal como decía la Watchtower ahora, y también la selección del esclavo, todo para el futuro, tal como decía en la Watchtower parcialmente. Y se reservó el texto de Mateo 24:45, y no quiso trasladar para el futuro junto con la segunda nominación. Y en forma estúpida, ridícula, sin sustento, absurda, traslada la gran tribulación para el futuro, traslada todo lo que viene después para el futuro, pero deja para 1919, no lo mueve. Jesús hizo la inspección 1919 y fuerza esa fecha para darse ellos poder como esclavo fiel y discreto, que ellos hemos sido nominados por Jesús como esclavo fiel y discreto, para darse ese título que solamente corresponde cuando se cumple la palabra de talento, que ya no pudo haber ocurrido pues en 1919, sino está para el futuro, porque la gran tribulación se trasladó para el futuro también. Pero la Watchtower dice, no, el premio va a ser en el futuro, en la crea de los bienes en el futuro, pero antes decía que fue inmediato, que lo impresionó, lo seleccionó y le dio inmediatamente los bienes en la tierra para que lo administrara, que era la sociedad Watchtower, los bienes de Jesucristo, hacerlos crecer, hacer la obra ministerial, hacer discípulos, todo eso era los bienes de Jesucristo, y la grande muchedumbre también eran bienes de Jesucristo, que el esclavo estaba encargado de ellos, que la grande muchedumbre eran bienes de Jesucristo. Y ese era todo ese palabreo estúpido. Por eso, la Watchtower se hundió cuando tuvo que reconocer que era ridículo decir que la gran tribulación había empezado en 2014, cuando había pasado ya décadas y no venía el fin del mundo. Entonces, al mover esa fecha de la gran tribulación para el futuro, movió todo lo que venía después, que la segunda venida de Jesús en el nuevo cielo con poder y gran gloria, y no pudo ocurrir tampoco en 1914, porque está después de la gran tribulación, la venida de Jesús en la nube del cielo. Como también está la separación de ovejas y cabras, que va a ser para el futuro, pues, cuando Jesús venga en el nuevo cielo y con poder y gran gloria para hacer juicio final, y también está para el futuro la expresión del esclavo, para determinar si ha sido fiel y discreto o no, para el futuro. Porque ya trasladé la gran tribulación que la precede para el futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces la Watchtower dijo, si trasladamos todo para el futuro, todo lo que hemos explicado hasta 1970, que está todo lo que viene después de la gran tribulación inicial de 1914 con la Primera Guerra Mundial, si trasladamos todo, que debió hacerse sí, pasar todo lo que viene después de la gran tribulación para el futuro, se reservó el texto de Mateo 24:45 al 47 y lo dejó en 1919 en forma absurda, sin ningún sustento, porque si reconocían que Jesús no hizo la inspección y no dio cumplimiento a la palabra de talentos en 1919 y seleccionó a su esclavo y identificó al esclavo malo también y le dio sus bienes, entonces quiere decir que nosotros no tenemos ninguna autoridad, no somos el esclavo fiel y discreto. Y estamos llevando un título indebidamente. Entonces la Watchtower dijo, vamos a meter el dedo gordo a los testigos de Jehová, engañarlos, y hacerles creer que el texto de Mateo 24:45, que es el único texto que la Watchtower se ha reservado, a pesar que todos los versículos anteriores al 45 y todos los versículos posteriores al 45, la Watchtower reconoce que todos están todos para el futuro.
Entonces, si los textos previos al 45 son todos de cumplirse en el futuro, y los versículos posteriores al 45 son todos para el futuro, repito, si todos los versículos previos al 45, la vuestra reconoce que son para cumplirse en el futuro, cuando Jesús venga a la nube de cielo con poder y gloria para hacer Armagedón, y los textos del 46 para adelante también están para el futuro, entonces el 45 también está para el futuro, obviamente. Pero la UASTA comete la torpeza, cree que uno es imbécil, se reserva ese texto bíblico y lo mantiene como si se hubiese cumplido el año de 1919, como si la gran tribulación hubiese empezado antes de la inspección del esclavo, como si mantuviera que la gran tribulación había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, cuando ya lo ha trasladado para el futuro. Digo, a pasar todo para el futuro también, como es la primera y segunda nominación del esclavo, todo para el futuro, como debe ser, porque todo eso está después de la gran tribulación. Pero la UASTA dijo, no, voy a meter ese dedo gordo a la boca a los tíos que se chupen el dedo, y le voy a decir pues que el texto de Mateo 24:45 todavía se ha cumplido el 19, cuando Jesús inspeccionó a su esclavo. Es imposible, porque la inspección del esclavo tiene que ver con la para los talentos, que es la parte final, que Jesús viene a inspeccionar a sus siervos si ha administrado bien los talentos, y si realmente ha sido fiel y discreto o no. Y recién ahí lo sabrá, y eso la UASTA reconoce que la palabra de talentos ahora está para cumplirse en el futuro, y ese es el nuevo cambio que hace la UASTA ahora. Pero en vez de cambiar para futuro, todo el texto de Mateo 24, 45, 47, que antes decía que se había cumplido en 1919, lo parte en dos, y dice, el texto de Mateo 24, 45, que antes decíamos que se había cumplido todo en 1919, lo vamos a partir en dos. El texto de Mateo 24, 46 y 47, lo pasamos por futuro, que es la entrega de los bienes. Y el 45, que es la primera nominación, lo dejamos en 1919, porque le dio la gana, porque se le ocurrió a estos sinvergüenzas, para darse autoridad de que Jesús sí los escogió a ellos como el esclavo fiel y discreto. ¿Se dan cuenta? Porque no quieren deshacerse de esa vida. No, ellos saben muy bien que la primera y segunda nominación están juntas para el futuro, porque ambas nominaciones están para inmediatamente después de la gran tribulación, por lo cual estamos todos alerta y vigilantes. Y la UASTA reconoce que está alerta y vigilante es la venida de Jesús, que está para el futuro. Como también está para el futuro el estar mantenerse despierto, porque una hora que no sabemos viene el Hijo del Hombre, que eso también está para el futuro. ¿Y qué es lo que hará Jesús cuando venga el futuro, como ladrón en la noche? Es ver quién es el esclavo fiel y discreto, entre el 45. Todo eso es para el futuro. Es absurdo decir que el texto de Mateo 24:45, que es la primera nominación del esclavo, se cumplió en 1919. Es una mentira, no tiene soporte por ningún lado, porque todo el contexto de Mateo 24 está hablando, respondiendo Jesús a los discípulos de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y llega al momento que dice, y luego verán a la señal del Hijo del Hombre viniendo en el cielo con poder y gran gloria. Todo eso es para el futuro. Incluye pues la expresión del esclavo y el cumplimiento de la palabra de los talentos. La Watchtower ha forzado engañosamente, insiste hasta ahora, que la primera nominación del esclavo fue en 1919. Esa es una mentira, una falsedad. Porque eso lo decía la Watchtower cuando quería que la gran tribulación había empezado justamente antes, pues, porque es antes del cumplimiento de la palabra de los talentos, antes de la inspección del esclavo. Es antes de la gran tribulación. Y antes quería pues que fue empezado con la Primera Guerra Mundial. Y que inmediatamente empezara la primera tribulación, Jesús vino por segunda vez e hizo la inspección de su esclavo en 1918, 4 años después, en 1914, porque es después de la gran tribulación. Pero eso cuando pensaba que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial, amigos. Entonces, a tratar todo para el futuro de la gran tribulación, todo lo que viene después también está para el futuro, incluyendo la primera y segunda nominación. Pues la Watchtower dice que fue en 1919 la primera nominación y parte del texto de Mateo 24, 45 al 47, que son 3 versículos, 2 para el futuro, que es el 46, 47, y 45 lo deja para el 1919. ¿Qué cosa más imbécil de esta religión más estúpida? Y él te dijo que no meditan y no analizan ese detalle. Que el texto de Mateo 24, 45 que la Watchtower usa para sostener su primera nominación es un texto futurista, un texto que está junto con los textos de Mateo 24, 44, Mateo 24, 43, 42, con los cuales estamos alerta, y está también en los textos de Mateo 24, 46, 47, 48, todo para el futuro. Y uno puede decir que el texto de Mateo 24, 45 ya se cumplió, cuando los textos que preceden y los posteriores a Mateo 24, 45 son todos para el futuro. ¿Se dan cuenta?
No puedo sacar uno que me conviene y lo dejo en el pasado para darme yo autoridad, como a ver que Jesús ya vino a solucionarnos a nosotros, cuando eso está para el futuro. Y eso es lo que yo quería comentarles a ustedes, cómo empezó todo este meollo de este asunto, para los que son nuevos, que no tienen ni idea de lo que se llama la Watchtower antes, en mi época, como la verdad, que enseñaba que la Gran Tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial en 1914, y que ocurrido eso, inmediatamente después, como dice la Biblia, será la señal del Hijo del Hombre y en la nube con poder y gran gloria, y la Watchtower enseñaba que Jesús vino en la nube del cielo con poder y gran gloria en 1914, pero fue una venida con una parucía o presencia invisible, que llamó segunda venida o segunda presencia o parucía invisible. Así lo llama la tarea del 1 de enero de 1970, revisen. 1 de enero de 1970, está en la página 1, o la página 2, 3. Ahí dice que la segunda venida de Jesús, que ya se realizó, se llamaba también segunda parucía o segunda presencia invisible. Y Jesús vino. El texto de Mateo 24:30 se cumplió en 1914, porque la Gran Tribulación había empezado antes, en ese mismo año 1914, pero un poco antes. Como también sucedió en 1914, ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24:29. Entonces, Jesús viene en el cielo, va a hacer el juicio, hace la operación de separación de ovejas y cabras, que era, como ya expliqué, la obra ministerial, expresionar a su esclavo, quien había sido fiel y discreto, para luego encomendarlo de terminar la hora de predicación para separar las ovejas y cabras antes de hacer el Armagedón. O sea, Jesús termina la palabra de los talentos en 1919 por medio de seleccionar qué esclavo ha sido fiel y discreto y cuál no ha sido para castigarlo. Y al esclavo que lo haya fiel y discreto le da una labor adicional para que antes de que venga el Armagedón y el juicio final, poder salvar a la gente de las naciones que tienen corazón de oveja por medio de predicarle para que se vuelva testigo de Jehová, y a los que no se daban el mensaje eran las cabras. Esa era la separación que estaba llevando Jesús a cabo por medio de ese esclavo nominado, escogido y premiado de todos sus bienes, para que hicieran esa labor ministerial para identificar a las ovejas y a las cabras. En 1995 la Watchtower dice, eso tampoco es verdad. La separación de ovejas y cabras no pudo pues comenzar, dice la Watchtower de 1995, no podemos seguir manteniendo hasta 1995, todavía seguimos manteniendo más años esa doctrina falsa, sabiendo que leía la Gran Tribulación que precede la separación de ovejas y cabras, estaba ya para el futuro, porque en 1970 el señor Frank lo había llevado al futuro, y la Watchtower también debió en ese momento, en 1970, decir, la separación de ovejas y cabras también está para el futuro, pues, porque está después de la Gran Tribulación, cuando Jesús viene de nuevo cielo con poder y gran gloria. Y si ya hemos pasado la Gran Tribulación para el futuro, en 1970 también debieron decir que la separación de ovejas y cabras también será para el futuro, pero lo cambiaron en 1995, es decir, 25 años después de haber seguido engañando con una falsedad. Dijeron, no puede haber ocurrido eso en 1914, porque eso está después de la Gran Tribulación. Y la Watchtower reconoció que la Gran Tribulación estaba para el futuro en 1970, no en 1995. Entonces la Watchtower tardó en reconocer eso por 25 años, y recién en 1995, cuando está el señor Milton Hesse, dice, pues es imposible que Jesús haya empezado la separación de ovejas y cabras en 1914 como estamos diciendo hasta ahora, porque ya en 1970 se ha reconocido que la Gran Tribulación que la precede está para el futuro. ¿Se dan cuenta? En la tarea de octubre de 1995 la Watchtower reconoce que la Gran Tribulación la separación de ovejas y cabras, no pudo haber comenzado pues en 1914, porque la Gran Tribulación es después de la Gran Tribulación, y ya se ha transferido la Gran Tribulación de 1914 para el futuro. Y eso lo hizo la Watchtower en 1970, reconoció que la Gran Tribulación estaba para el futuro. Entonces también debieron decir en 1970, ojo, también está para el futuro ahora todo lo que viene después, entre ellas la separación de ovejas y cabras. Pero no dijeron nada, se quedaron callados y lo mantuvieron enseñando esa enseñanza falsa, sabiendo que no podía ser posible, porque eso está después de la Gran Tribulación. Cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, inmediatamente después de la Gran Tribulación, y ahí hará la separación de ovejas y cabras. Pero la Watchtower mantenía esa mentira, sabiendo que la Gran Tribulación que la precede ya la habían transferido para el futuro en 1970, y en 1995 recién la cambian. Dijo que no era posible. ¿Cómo que no se dieron cuenta que no era posible? Si ya el señor Franz había descartado esa doctrina, que la Gran Tribulación que la precede no era en 1914 con la Primera Guerra Mundial, eso estaba para el futuro. Entonces todo lo que venía después, entre ellas la separación de cabras, no se pudo cumplir en 1914, sino que estaba para el futuro. Pero no me entiendo cómo la Watchtower recién cambió eso en 1995, cuando lo pudo haber hecho 20 años antes, 25 años antes, y mantuvieron una mentira a sabiendas,
porque saben que la separación y ovejas de cabra está después de la gran tribulación, que ya se había sido transferido para el futuro todavía. Y seguían explicando esa falsedad que se había en el 14 con la obra de predicación. Y dije, ¿por qué no la cambiaron? ¿Por qué no la cambiaron? Porque así tenían a los testigos de Jehová como unos imbéciles, predicando de casa en casa, con el cuento que tenían que hacer la obra de separación de ovejas y cabras. Para que siguieran trabajando como unos idiotas, porque decían, hermano, tiene que predicar más, porque usted tiene que cumplir la misión de Jesús de separar las ovejas y cabras de la gente de las naciones, para que venga el Armagedón. Y ustedes, Jehová, son los que tienen que causar el Armagedón, dar culminación a la obra de predicación para salvar a la mayor gente posible que tiene corazón de ovejas en el servicio del campo, que sepa que el mensaje son las ovejas, que en la rechazan son las cabras. Para eso lo mantuvo tantos años, para poder manipular a los miembros, sabiendo que eso era una falsedad, porque la gran tribulación que la precede está para el futuro. Entonces no era cierto que ellos estaban haciendo la labor de separar ovejas y cabras, pero la UASTA los engañó, diciendo que ellos estaban haciendo la labor de separar ovejas y cabras con su predicación. Aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas, quienes las rechazaban en las cabras. Para eso, para explotarlos, para que trabajaran más. Y la UASTA sabía que esa labor que están haciendo era una falsedad. No están separando nada, porque eso está después de la gran tribulación, que ya la habían transferido por 1970 para el futuro. Porque son una rata, pues. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que la UASTA haya descartado esa doctrina en 1995, después que la UASTA reconoció en 1970 que la gran tribulación que la precedía a la oveja de cabra estaba para el futuro? Y antes sostenía que había empezado con la obra de predicación en 1914, porque sostenía que la gran tribulación había empezado antes con la Primera Guerra Mundial. Pero ¿por qué? ¿Por qué la mantuvo tantos años esa separación de esa separación de ovejas de cabras en 2014? ¿Por qué mantiene esa mentira? Claro, pues, para que los hijos de Jehová sigan trabajando como unos idiotas, para que ellos crean pues que ellos están haciendo la labor de que Jesús mandó de separar las ovejas y cabras, y que eso tenía que cumplirse para que venga el Armagedón, y que ellos tenían que trabajar, que ellos eran responsables de los hijos de Jehová a traer el Armagedón, para que se culmine la obra de predicación por toda la tierra habitada y viniera el fin, y era obligación de ellos ir a predicar para jalar más gente para el arca de Noé de la Watchtower, ¿no? Para que se salven, y que esa gente del mundo que tenía corazón de oveja, que había que rescatarlas, llevarlas a la Watchtower, y quienes rechazaban el mensaje de predicación de puerta en puerta de los de Jehová eran las cabras, aquellos rebeldes que no querían saber nada de Dios, y eso están identificados como cabras, y en el momento que Jesús traía al Armagedón, iban a ser destruidas toda esa persona. Entonces era mentira. Entonces era mentira. La muestra sabía que era una mentira, pero lo hacía para que los hijos pudieran predicar más. Y la muestra decía, hermano, tienen que predicar más, porque tienen que ustedes culminar la obra de separación de ovejas y cabras, porque ustedes tienen que traer al Armagedón, ustedes son los responsables de traer al Armagedón, pues, porque tienen que hacer que el mensaje sea predicado por toda la tierra habitada, y entonces vendrá el fin, de Mateo 24:14. Lo manipulaba muy bien con una mentira. Hasta que no aguantó más, en 1995 la UASTA dice, bueno, ya se acaban los jugos por 25 años de estos imbéciles miembros, hace cree que está haciendo la separación de ovejas de cabra, cuando ya hemos transferido la gran tribulación para el futuro, que es previo a la separación de ovejas y cabras, previos a la separación de cabras, y les hemos hecho creer pues que ellos están haciendo esa labor que es imposible. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que yo quería comentar en este video, para que ustedes entiendan en qué consiste el engaño de la UASTA y por qué la UASTA mantiene hasta ahora esa idea que la primera nominación fue en 1919, para ellos darse autoridad. Somos el esclavo fiel y discreto, que Jesús nos ha escogido porque nos ha encontrado fieles. Porque según la doctrina, la UASTA dice que Jesús impresionó a todos sus esclavos en la tierra, que comprendía también a los esclavos aparentes que se hacían llamar cristianos de las otras religiones, y ver cuál de ellas está dando el alimento correcto, dice, el alimento a su debido tiempo, el alimento correcto a las naciones, como suministradores de alimento espiritual, alimentando a los domésticos. Se encontró solamente a los estudiantes de la Biblia como los únicos que están enseñando la verdad a las naciones, la única religión verdadera, y los nombró como su esclavo fiel y discreto. Ahí hizo la separación de todos los que se llamaban cristianos, se decían llevar esclavos. Encontró que un grupo de religiones eran falsas, que se llaman doctrinas falsas, que no era el esclavo verdadero, porque lo que enseñaba era mentira, eran mentiras, y la UASTA era la única que enseñaba la verdad de la Biblia, los únicos que eran fieles, y que Jesús los escogió, ellos en 1919, y dio cumplimiento a la palabra de los talentos. Queridos amigos, esta es la explicación por la cual la UASTA no quiere cambiar la fecha de la primera nominación para el futuro, porque si reconocen, como debe ser, que tanto la primera nominación como la segunda están para el futuro, y no solamente la segunda, como la UASTA ha cambiado en el 2013, ya no todo junto, como decía antes, en 2019, sino ha partido el texto de Mateo 24:45-47 a su conveniencia,
diciendo que el de 45 al 47, solamente el 46 y 47 está para el futuro, pero el 45 no, dice que fue en 1919. Qué absurdo, ¿verdad? Y así se puede llamar que esta religión es verdadera, una religión de porquería, que juega con los textos bíblicos como cuando le conviene para que se acomoden a sus conveniencias personales, porque supuestamente el texto de Mateo 24:45 habla de la primera nominación, que es la selección de esclavos fieles y discretos, que son los más fieles, los únicos que daban la verdad. Y en 19 Jesús los escogió a ellos para darse autoridad que no tiene Dios, nunca les ha dado por medio de Jesucristo en absoluto. Porque ese texto de Mateo 24:45, como el 44, y el texto de Mateo 46:47, todos están para el futuro. No hay nada en esos textos bíblicos de Mateo 24:42 que dice manténgase alerta y lo que viene después, que sea del año 19, todo es para el futuro. Por eso estamos alerta y vigilantes por sucesos que van a ocurrir en el futuro. Entre ellos, el texto de Mateo 24:45, que está después de Mateo 24:42, pues. Por acá estamos todos alerta para el futuro, para que Jesús inspeccione y dé cumplimiento al texto de Mateo 24:45 al 47 recién en el futuro, cuando Él venga en un cielo con poder en gloria y se cumpla la parada de los talentos y Jesús pueda determinar qué esclavo ha sido fiel y discreto y quién no lo ha sido. Así de simple, easy. Bueno, esto era algo adicional que quería aclararles, contarles, remontando en mi época, qué cosas enseñaba, porque muchos de ustedes digo, no saben, porque son nuevos, qué es lo que se llama la Huasta cuando yo tenía 20 años de edad. Muchos no saben que la Huasta enseñaba que ya la gran tribulación había empezado en 1914. Bueno, espero que este video haya sido esclarecedor y se entienda más el asunto de la parada de los talentos, y les agradezco infinitamente por la atención que prestan mis videos. ¿Y por qué enfatizo tanto la parada de los talentos? ¿Por qué tanto lo enfatizo? Porque es justamente esa carta del castillo de naipes de la Watchtower. No necesito ir quitando las cartas del castillo de naipes desde arriba para que se vaya desmontando el edificio doctrinal de la Watchtower. Quiero jalar la cartita de abajo, esta, de los talentos, porque jalando esa carta, todo el castillo de naipes se viene abajo de un solo golpe. No tengo que ir desenmascarando la Watchtower carta por carta de la parte alta, una por una, sacando la base, la columna de abajo, una de las columnas vertebrales, que es la selección del esclavo. Saco una columna fuerte, el edificio comienza a tambalear si se cae. Y así, sacando una carta, me ahorro trabajo y tiro toda la Watchtower al suelo, la derrumbo como una religión falsa. Entonces, me esfuerzo en explicarles esto porque si captan bien esta idea, con base bíblica, porque no es solamente una idea, sino estoy explicando lo que la Biblia enseña, que la Watchtower ha engañado con una supuesta selección del esclavo 19 y que ellos no son el esclavo fiel y discreto, entonces no tienen autoridad de nada, que Dios no los ha nombrado sobre nada, son nada. Entonces es una religión falsa. Y que tampoco impresionó nada, y no se escogió tampoco Jesús. Entonces el castigo de la Watchtower se viene abajo. Entonces la gente le da la espalda al esclavo fiel y discreto y le dice, tú no eres el esclavo fiel y discreto, nos has engañado. Arrivederci Roma, me largo de esta organización falsa. De eso se trata. Por eso le doy tanto valor a este tema y lo repito en varios videos, porque es la carta, es una columna del edificio que sostiene el edificio para que no se caiga. Yo la saco ahí y entonces no tengo que estar yendo desde arriba, sacándole un pisito, después otro segundo pisito, poco a poco. No, prefiero tocar los temas doctrinales más serios que derrumban al edificio doctrinal de la Watchtower y todo se viene abajo. Y la Watchtower queda como religión falsa. Y si los testigos captan esto, que es una mentira de la selección del esclavo 19, quiere decir que este esclavo no ha sido escogido por Jesús, no están encargados de nada, nunca los encontró como una religión verdadera y todo es una mentira. Entonces eso tira toda la Watchtower al piso, jalando esa carta. Pero por eso quiero que la entiendan, pues, para que ya una vez que lo han captado y están convencidos que es así, porque tiene sustento bíblico lo que yo les explico, usted dice, esta religión me ha engañado, es falsa. Y se van. Y dejan de creer en ella. De eso se trata mi esfuerzo. Por eso soy repetitivo, cuesta hablar de talento, porque es una de las columnas de la Watchtower. ¿Se dan cuenta? Entonces también demuestra que Jesús no pudo iniciar una segunda presencia invisible en 1914 tampoco. Porque eso está después de la gran tribulación. La presencia invisible de Jesús, como que la Watchtower, que va a ser una segunda venida invisible. Y la Watchtower siempre enseñó que la palabra parucía no significa que Jesús está por venir por el futuro. Ojo. Le he sacado el libro Sea Dios Verás. Otro significa vida eterna. Uno de esos dos libros está. La palabra parucía no significa que Jesús está por venir en el futuro, que está en camino. No, significa que ya vino y ya está acá y cumplió su venida, pero lo hizo en forma invisible. Y la Watchtower dice que Jesús cumplió su parucía invisible, su segunda venida en 1914. Está en la tarea del 1 de enero de 1970. Y enseña que Jesús ya había vuelto, estaba aquí. Y lo hizo por medio de dirigir su atención al asunto de la tierra. Y que no, Jesús ya no iba a venir en el futuro, porque ya vino. Está ahí, 1914.
y ha venido. Pero eso está siempre después de la gran tribulación. Y cuando la voy a estar enseñada que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial, puedo decir que Jesús vino por una vez en 1914, respetando el orden. La primera tribulación primero, y después subiendo el nuevo cielo con poder y gran gloria, que se había cumplido eso con una parucía o presencia invisible. Que Jesús vino en forma invisible, y esa venida en forma invisible en 1914 fue por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra. No que él vino en forma visible que lo veyeron, sino que es una expresión estúpida totalmente, pero eso es lo que enseña, pero estoy repitiendo, que la segunda venida de Jesús para la agua estaba en el 1914 fue una parucía o presencia invisible, y que inició su presencia invisible segunda venida en 1914, por medio de venir al nuevo cielo con poder y gran gloria, por forma invisible. Entonces, queridos amigos, si la gran tribulación está para el futuro, entonces Jesús no pudo venir a la nube del cielo con poder y gran gloria en 1914. No pudo hacer la separación de ovejas de cabras como la voy a estar enseñada, que fue en 1914. Tampoco pudo resucitar a los ungidos que dormían la muerte en 1918. Y menos aún solucionar al esclavo fiel y discreto. Porque Jesús no vino, pues, porque la venida de Jesús para hacer eso está después de la gran tribulación. Y si la transfiero para el futuro, es imposible seguir manteniendo la idea que Jesús inició su presencia o segunda venida visible en 1914. Es una cosa falsa. Entonces, mira todo lo que se viene abajo. No existe una segunda venida de Jesús con una parucía invisible en 1914, como se llama en la Watchtower. Es una falsedad. Porque la gran tribulación ya no empezó en 1914, sino está para el futuro. Y todo lo que viene después está para el futuro también, como la segunda venida de Jesús, la separación de cabras, la resolución de los santos está también cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando Él venga. Y también la expresión y selección del esclavo. Así de simple. No puedo retener nada en 1919 porque me conviene a mí para darme yo autoridad que no tengo. Eso no quiere reconocerlo el cuerpo grande. Ellos saben muy bien que ellos no son esclavos fieles discretos. Saben que no solamente pueden transferir para el futuro a la segunda nominación, sino que el texto de Mateo 45, 24 a 45 también está para el futuro, junto con el Mateo 46 y 47, que la Watchtower dice que está para el futuro. Si 46 y 47 está para el futuro, según la Watchtower, también está el 45. ¿Por qué? Porque el 44, el 43 y 42 y 41 y 40 también están para el futuro. ¿Por qué tendría que ser el 45 en 1919? Que es la nominación del esclavo. ¿Por qué? Porque tiene una razón, como digo, darse autoridad que no tienen. No quieren perder eso y reconocer. ¿Sabes lo que para vos tener que reconocer ante las naciones que ellos no fueron el esclavo fiel y discreto, que todo fuera mentira por décadas? Y ese le acabóse, pues ya dice, ya nos han cambiado tanto de doctrinas, tanto. Ahora me dicen que no es el esclavo fiel y discreto, entonces me largo, pues, ¿por qué no voy a hacer caso? Si ser esclavo fiel y discreto implica muchas cosas. Implica que Jesús los ha aceptado, los ha escogido a ellos como el esclavo fiel y discreto que cumplieron con labor de dar el método correcto en el momento de la inspección, y Jesús los nombra su esclavo discreto y encima le comienza sus bienes en la tierra. Entonces, si no es así, tampoco le dio ningún poder de administrar ningunos bienes en la tierra, no tiene ninguna responsabilidad de hacer la obra misionera, ni predicar a las naciones, ni nada de nada, porque eso es lo que significaba darle los bienes en la tierra al esclavo, tal como se llama la Watchtower, y que al dar sobre eso en 1919 implicaba que los de Jehová eran, el resto ungido, era responsable de hacer crecer la ciudad de Watchtower, que era un bien de Jesucristo, como también hacer la obra de predicación, la obra ministerial, cuidar de la gran muchedumbre, que eran bienes de Jesucristo. Entonces todo eso fue una mentira, porque ahora dicen que esto va a ser para el futuro. Entonces quiere decir que yo no estoy ninguna autoridad de nada. Entonces esta religión está patas arriba. Bueno, amigos, ahora sí lo dejo. Espero que hayan captado esto, que es para ayudar a que entiendan qué cosa llevó a la Watchtower a sostener que en 1919 todavía Jesús hizo su primera nominación. ¿Por qué? Y él ya esto creo que ha sido claro y lo he explicado, los motivos por los cuales la Watchtower sigue sosteniendo aferradamente, sin ningún sustento bíblico, que un texto que está para el futuro, que es Mateo 24:45, se cumplió en 1919. Es una barbaridad. Es una barbaridad decir eso. Bueno, gracias amigos y será hasta otra oportunidad.